Dicen que la primera impresión no se puede cambiar, que ese momento es irrepetible. Sí que es verdad que las sensaciones y las emociones pueden evolucionar, pero ese primer instante se nos queda grabado para siempre. Y ahora, si te pregunto por tu primer día de trabajo, ¿te acuerdas o pasó desapercibido sin más? Soy Mimi, experta en reinvención laboral y en acompañar a personas a acelerar su carrera profesional, siempre con propósito y claridad. Esto es Modo Trabajo, la sección del podcast de CaixaBank On Air, donde te damos herramientas prácticas para que puedas brillar en tu entorno laboral, profesional y vital. En este episodio vamos a hablar de los temidos primeros días y primeros meses en una empresa, pero también de ese periodo de prueba. Abarcaremos también el rol desde el punto de vista de la empresa y cómo los compañeros pueden acompañarte en ese proceso. Y para ello tengo hoy a un invitado especial. Tengo aquí a Adrián Felip. Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Si quieres, preséntate un poquito para que la audiencia te ubique. Soy Adrián Felip, llevo en CaixaBank muchos años, concretamente desde 2019 llevando temas relacionados con experiencia empleado, aquello que sienten, viven y perciben los profesionales en los diferentes momentos de la verdad, y es cómo les escuchamos y los acompañamos en estos momentos clave para que tenerlos siempre motivados, ¿no? Y al final pues también tenerlos comprometidos para atraer y fidelizar ese mejor talento, ¿no? Que es lo que queremos todas las empresas. Me ha gustado algo que has comentado, que es el momento de la verdad. ¿A qué te refieres con esos momentos de la verdad? Pues un profesional desde que se incorpora a una entidad y hasta su salida, incluso más allá, vive diferentes momentos, tanto personales como profesionales, que le impactan, ¿no?, en su día a día, ¿no? Y, por ejemplo, pues momentos de la verdad profesionales, ¿no? Pues aquí tendríamos pues toda la parte del onboarding, el crossboarding, ¿no? Aquel candidato que aplica una vacante interna porque quiere crecer y desarrollarse. También pues al nacimiento de un hijo, ¿no? Cómo te acompaña la empresa en el nacimiento. Influye en momentos personales vitales. Pues, y al final pues tenemos diferentes momentos de la verdad identificados. Cada una de las empresas pues tiene identificados unos momentos de la verdad concretos, e intentamos pues saber cómo se sienten en cada uno de esos momentos nuestros profesionales y aplicar pequeñas acciones para mejorar esa percepción que tienen sobre esos momentos en ese acompañamiento en concreto. Muy bien, muy importante, la verdad, y lo que comentabas que también, ¿no? Porque somos personas aparte, ¿no? Fuera de la empresa también, esos momentos vitales que todos vivimos, es importante también saber cómo navegamos con ellos. Y entonces, hablando de estos momentos de la verdad, ¿no? Entiendo que uno clave es el primer día, ¿no? El primer día que empiezas, llegas allí a tu nuevo puesto de trabajo. ¿Quién crees que serían tus aliados, ¿no? ¿Con quién puedes juntarte que te pueden hacer ese primer día un poco más amable? ¿Y qué se puede interponer también en ese primer día? Pues para que el efecto wow de ese primer día sea genial, intervienen muchas personas para hacer un buen proceso de onboarding. Pero yo, si me tuviera que quedar con una persona, serían con esos compañeros, ¿no? Con esos aliados que te enseñan y te acompañan durante los primeros días, que te resuelven esas dudas y inquietudes que tienen. Y esas reglas no escritas, ¿no? A veces eso es. Y que al final te hacen tu día a día más fácil, ¿no? Y por tanto, sin duda, para mí serían los compañeros. Y esto, o sea, los compañeros, ¿cómo podemos identificar esos compañeros? Porque yo me estoy imaginando, llego a mi primer día de trabajo, hay muchos compañeros, ¿no? Al final es tu equipo cercano, ¿cómo lo identificas? ¿Te ayudan? ¿Cómo podemos hacerlo? Al final, en todos los centros de trabajo siempre hay pues personas más proactivas, ¿no? Que te ayudan más, o que tú identificas como más afines a ti, ¿no? Pero al final, si todas las personas que incorporamos en cualquier organización tienen una cultura corporativa donde la gente está muy bien alineada en ella, ¿no? Y por tanto, no me basaría solo en uno, sino en todo el equipo en concreto. Vale, muy bien. Ahí ya podemos ir navegando y sí que es verdad, ¿no? Igual que cuando conocemos a personas en general, ya vemos con quién tenemos un poco más de afinidad. Yo creo que es como intentar, ¿no? Aferrarse a eso y que nos acompañe. Y estos son aliados, y por contra, ¿qué cosas o quién dirías que se puede un poco interponer en nuestro primer día? Wow, pues ¿Se me viene alguna a la cabeza? Sí.
Pues el enrolamiento a los equipos informáticos, vale, ¿no? Los accesos a los servidores, los accesos a las diferentes carpetas compartidas, ¿no? Las convocatorias que te tienen que reenviar. Sí, eso puede llegar a ser un caos y en ese primer día, y por eso es tan importante tenerlo preparado por parte de la empresa antes de este día. Vale. Sí, es importante. Y también incluso recuerdo que lo típico que no te funciona la impresora, que es el clásico, quizás no lo necesitas el primer día, pero suele pasar las primeras semanas de, oye, tengo que imprimir, no la tengo conectada. Así que equipo informático ahí, importante. Es un mal endémico que tenemos muchas empresas y que tenemos que solucionar este punto de dolor. Y ahora ya hemos pasado el primer día, bien, superado, ¿no? Yo creo que las sensaciones ahí también están a flor de piel. Y luego empieza lo que se llama el proceso de onboarding, que yo aquí tengo un dato que solo el 12% de empleados cree que ha tenido un buen proceso de onboarding. La verdad me parece un poco preocupante porque creo que es algo clave, ¿no? Para luego retener a ese empleado, porque también muchas veces los empleados se van en los 45 primeros días. Entonces, ese onboarding, ¿qué claves necesitamos para que sea satisfactorio? Y cuéntanos un poco más desde el punto de vista también empresa, cómo se hace para que sea exitoso. Pues yo creo que la clave de que un proceso de onboarding sea exitoso es empezar a prepararlo desde la aceptación de la carta oferta por parte del profesional, ¿no? Vale. Y es que aquí cualquier organización tiene que, por una parte, empezar a preparar esta parte de equipos informáticos que ya hablábamos antes, ¿no? Pero también tiene que buscar a esas personas claves, ¿no? Que le acompañarán al empleado. Es importante que el manager le designe a una persona de referencia que le acompañe en su día a día y que le ayude a hacer esta integración. Como un buddy, ¿no? Como un buddy, eso es. Pero no simplemente es asignarlo, sino también es concienciarlo, ¿no? Y es que al final yo creo que las empresas antes de la incorporación, ¿no? Tanto managers como buddies o personas o mentores o personas referentes tienen que ayudar a hacerles sesiones de sensibilización diciéndole la importancia de realizar un buen acompañamiento en estos periodos periodos previos, ¿no? Sí, pero tú tienes, ¿no? Tu rol, tus tareas que tienes que hacer, pero luego también la adaptación, ¿no? Quizás cultura empresarial, cómo funciona todo, etcétera. Yo creo que ahí es como eso tiene que ir en paralelo y siempre es mejor, ¿no? Creo que hay como se genera un vínculo más cercano. Por eso lo que decíamos, compañeros clave, buddies, que no quizás con tu manager, ¿no? Que lo ves como más una relación jerárquica. Claro, así es. Y en los programas, los onboarding en general también, ¿cuánto suelen durar? ¿No? Porque es un proceso largo, entiendo que depende del rol, puede cambiar. Pero pues, más o menos. Cada empresa la adapta un poco a sus necesidades, ¿no? En CaixaBank dura más o menos un año. Wow, periodo largo, creo, ¿no? Sí, creo que creemos que el periodo de adaptación, pues, para adaptarse a nuestras culturas, a nuestras formas de trabajar, pues, es un poco más duradero. Y empezamos con, pues, esa bienvenida institucional, ¿no? Donde esto suele pasar al principio, ¿no? El primer día. Eso es. Aquí les contamos cuál es nuestra cultura, cómo son nuestros valores, etcétera. Y terminamos siempre como colofón en un programa lúdico formativo que le llamamos First Experience. Vale. ¿Esto cuando acaba el año? Cuando acaba el año, cuando acaba este periodo, vienen 2 días a Barcelona, a nuestros servicios centrales. Y aquí pasan pues las diferentes áreas de servicios centrales, donde les contamos un poco pues qué hace cada una de las áreas. Les recibe un miembro del comité de dirección. Les enseñamos los espacios donde se toman las decisiones en CaixaBank, ¿no? O sea, os hacéis como partícipes, ¿no? También de todos los procesos. Eso es. Y también les hacemos, pues en esa parte más lúdica, ¿no? Pues visitan al Cosmo Caixa o el Caixa Forum, ¿no? Donde lo que intentamos aquí es que generen esos vínculos emocionales entre los compañeros, ¿no? Y por tanto, importantes, ¿no? que son tan importantes, ¿no? No solo la formación, sino los vínculos para también generar sinergias entre ellos. Totalmente. Creo que es la clave, ¿no? También para acabar de retener el talento y hacer que crezcan también con la empresa, ¿no? Así es, Mimi. O sea, un año entero. Sí. Y bueno, yo te diría que, wow, me parece mucho. Porque en mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, normalmente lo que he visto son 3 meses, pero que está bien, me parece bien, ¿no? Que las empresas como que den el tiempo adecuado, ¿no? Y más yo creo sobre todo que si vienes o de sectores diferentes, empresas, ¿no? De maneras de trabajar diferentes, que es importante ese tiempo, no dar el tiempo de acompañamiento y realmente valorar luego si realmente funciona la relación o no. Y ligado a esto, ¿no? Que es algo, un concepto también, ¿no? Que pasa, entiendo, durante el onboarding, pero quizás tiene un periodo diferente, es el periodo de prueba, ¿no? ¿Qué es el periodo de prueba
¿Qué se mide y también qué podemos esperar de este periodo? Pues para mí la clave de este periodo de prueba es acompañar al profesional. Y es que al final las empresas deben concienciar a los managers de que tengan esas conversaciones abiertas con las nuevas incorporaciones, ¿no? Vale, y qué importante también que el manager tenga tiempo, ¿no?, de dedicar al equipo, que creo que muchas veces no pasa, ¿no? Es esencial dar ese feedback constante y continuo, porque al final lo que queremos es que estos profesionales sepan un poco, oye, pues qué expectativas tiene el manager de ellos, cómo se va adaptando, incluso corregir aquellos pequeños aspectos que tengan que mejorar, ¿no? Y yo también en los procesos de onboarding recomiendo siempre que si no nos dan este feedback, que lo pidamos. Vale, ¿no? esto lo voy a decir, ¿no? Porque ¿qué pasa si te encuentras en, ¿no?, un lugar, una posición que no tienes este feedback o estos objetivos alineados y no sabes cómo navegar? Entonces, proactivamente, ¿no? Pues para mí es esencial porque creo que la persona ha de estar durante esos meses para aprender, ¿no? Y no estar pendiente de si va a superar este periodo de prueba o no. Entonces, al final, con este feedback continuo conseguimos que la gente se centre un poco en hacerlo cada día un poco mejor, ¿no? Me ha gustado eso que dices, ¿no?, de ese periodo de pruebas para aprender, porque creo también un poco vinculado a los miedos que tenemos. Yo creo que muchas veces cuando empezamos un trabajo nuevo, y yo creo que es normal, que nos autoponemos la presión de tener que demostrar, ¿no? Y como que desde el primer día quieres demostrar, y yo creo que es normal, ¿no? Yo sé, en las primeras reuniones que estás quizás no dices nada, pero porque estás como absorbiendo un poco, entendiendo, viendo cómo funciona todo. Yo creo que nos tenemos que quitar un poco esa presión de, oye, ya hemos sido contratados, ¿no? Date un tiempo el primer mes, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho, que es de los 90 primeros días, que es de Michael Watkins, ¿no? Que realmente es como te da como las herramientas y te dice lo que tienes que hacer los 90 primeros días en empezar un trabajo. Y literalmente los 30 primeros son conocer a las personas clave, o sea, conoce a todo el mundo, interactúa, identifica lo que decíamos antes, esas personas que te pueden acompañar y hacer más fácil el proceso. Y eso, quitarnos un poco la máscara que tenemos que demostrar, ¿no? Aprender. Esto es clave. Y ahora, muy bien, hemos pasado el periodo de prueba, imagínate, bien, ¿no? Nos han dicho que sí, y de nuestro lado también, yo creo que es importante, ¿no? De la empresa te dice que pasas el periodo de prueba, pero también del lado del empleado, ver, oye, ha funcionado, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué pasa después del periodo de prueba, ¿no? ¿Se deja el acompañamiento? ¿Cómo podemos seguir acompañando a las personas? Aquí, Mimi, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Y de que las personas, guíen su carrera profesional hacia donde ellas quieren ir, ¿no? Al final en las organizaciones tenemos pues 1000 funciones, 1000 tipos de tareas a realizar y de trabajos del día a día, y por tanto cada uno ha de encontrar qué es aquello que más le gusta, ya sea dentro de la entidad o fuera de ella, pero siempre hemos de estar en constante desarrollo y ofreciendo diferentes herramientas, ¿no?, para el autodesarrollo de nuestras personas, para que al final no se nos cansen, ¿no? Porque hemos estado hablando justamente de esto en un episodio también con un compañero, de cambios, y también lo que tú decías, dentro de la empresa también pueden haber cambios. Eso es. Hay que evolucionar, ¿no? Hay que crecer cada día. Totalmente. Y luego quiero también preguntar, porque hablamos un poco al principio de la figura esta buddy, ¿no? Porque normalmente el buddy está como asignado, pero también cómo podemos identificar o qué significa tener un bestie, ¿no?, dentro de la empresa. ¿Qué características tiene esta persona? Al final, todas las personas, cuando nos incorporamos a cualquier entidad, siempre buscamos o intentamos buscar cuál es el propósito de la empresa, ¿no? O cuál es la cultura corporativa, y si estamos alineados con lo que esta empresa ofrece, con nuestra forma de pensar y nuestros valores, ¿no? Y por tanto, mi experiencia me dice que es muy fácil encontrar a estos besties, o sea, a estos compañeros de vida, y creo que es importante rodearte de los mejores de ellos, ¿no? Porque al final sí que pasamos muchas horas con ellos, ¿no? Casi más que nuestras familias. Y por tanto, pues oye, hemos de buscar a estas personas que nos acompañen y nos ayuden y que nos hagan también el día más fácil, ¿no? Y más divertido también, que creo que es importante. Eso es. Y ahora te voy a preguntar a ti,
¿Tienes alguna anécdota, algo que quieras compartir de tu primer día de trabajo en alguna empresa? Pues tengo miles de anécdotas con los años que llevo con esto, ¿no? Pero yo, si tuviera que contarte una anécdota, me centraría un poco en mis primeros procesos de onboarding, ¿no? Vale. Y es que aquí, una de ellas estaba un directivo, ¿no? Pues haciéndoles esta bienvenida presencial, ¿no? Y contándoles un poco la estructura de la empresa, los valores, tal. Y una nueva incorporación, pues, que sin que viniera a cuento, le interrumpió y le dijo: oye, es que no me quedó claro el tema de la nómina cuando me lo explicaron. Se hizo el silencio. Aquí, claro, me di cuenta enseguida, ¿no?, que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Sí, eso también hemos estado hablando. Que tienen otras inquietudes, ¿no? Sí. Y que cualquier empresa de aprender de estas inquietudes, ¿no?, para también, adaptarse. Totalmente, para ser más relevante, ¿no?, para estas nuevas generaciones que realmente son la nueva fuerza laboral también. Esto es. Y a mí me parece muy bien, que la gente hable así sin tapujos y pregunte, así que muy bien por ello. Y bueno, Mimi, ahora déjame que te pregunte yo a ti. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo? ¿Te suena todo esto que te estoy diciendo? Me suena, sí que es verdad que yo creo que con los años también he ido aprendiendo la importancia y valorando la importancia del onboarding y dando como tiempo real, ¿no?, a conectar con personas y el no intentar demostrar. Pero te voy a contar, no es el primer trabajo, pero uno de los primeros, que creo que eran unas prácticas, que fui al trabajo, fui a la nueva empresa y a la hora de comer, como que ese momento que te encontrabas ahí, no sé qué hacer, tal, y bueno, dije que tenía que ir a comer fuera, que luego volvía y no volví. O sea, fue un primer día como un poco, eso como que sabes que no, sientes que no es tu lugar. Sí. Y estuve solo unas horas y no volví. Mandé un mensaje y dije que eso creo que no era para mí y me fui y desaparecí. Esa primera impresión, ¿no? Que estábamos hablando. Esa primera impresión. No me... Sí. Quizás ahora lo hubiese gestionado diferente. En ese momento creo que era muy joven, no sabía gestionarlo y dije, me voy. Pero esa impresión, la primera impresión, sí, no funcionó. Wow. Bueno, ahora me has hecho recordar esto, me has puesto un poco nostálgica y es bonito, ¿no?, también recordar el primer día de trabajo. Pues Mimi, sí, mira, yo de una de las cosas que más orgulloso me siento, ¿no?, y no era mucho que me pasó esto, ¿no?, y es que una persona por los pasillos de mi centro de trabajo me para y me dice: Adrián, gracias. Y claro, pues nosotros pues vemos a muchas personas a lo largo del día, ¿sí? Interactuamos con muchas personas y al final pues no te quedas con la cara de todos, ¿no? Y me dijo: gracias, porque allá por 2022, cuando me incorporé, me ayudaste mucho en la integración a mi equipo, me resolviste dudas y todas esas consultas que yo tenía. Y lo más importante de todo, ¿no?, que siempre lo hiciste con una sonrisa en la boca. Y por tanto, yo creo que con eso me quedo. Porque qué bonito. Sí, yo creo que te digan algo así. El mundo de la experiencia empleado es muy bonito, el mundo de las personas es muy bonito. En CaixaBank, pues estamos cerca de las personas para todo lo que importa. Y yo en particular considero o creo en el poder de las personas, ¿no? Y es que en un mundo donde se van imponiendo pues la IA, etcétera, creo que es más importante la parte humana, ¿no? La humana, ¿no? Y creo que es importante no perder esta parte. No perder el contacto humano y eso, y al final lo que tú dices, que somos personas y es súper importante, ¿no?, también desde los dos lados, ¿no?, encontrar esas personas que nos acompañan en el proceso, pero también cuando nosotros estamos dentro, ¿no?, y vienen personas nuevas, ¿no?, como tú decías ahora, me gusta mucho esta anécdota, entonces que nos pongamos también en su lugar y hagamos un poco el camino más fácil. Así que, oye, muchas gracias por esta conversación. Yo creo que me quedo con algunos tips también muy prácticos. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un verdadero placer compartir contigo esta mañana. Y muchas gracias también a vosotros por acompañarnos. Os recuerdo también que tenemos otros episodios donde hablamos de currículum, de entrevistas y damos muchos tips prácticos. Así que no os lo perdáis.